En julio de 1947, Roswell era un pueblo pequeño y aburrido rodeado de ranchos y desiertos. También estaba la sede del Escuadrón de Bombarderos 509, el grupo militar más importante del mundo. Acababan de lanzar 2 bombas sobre Japón y habían probado 2 más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra y justo cuando parecía que la vida volvía a la normalidad, ocurrió algo extraño. Un objeto grande y plateado atravesó el cielo a toda velocidad y se estrelló en el desierto con un gran estruendo. Un ranchero local encontró fragmentos de lo que quiera que fuese e informó a la base militar. Noticias breves. El gobierno se interesó inmediatamente y por primera y única vez en la historia de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa informando sobre el choque de un platillo volante. Como era de esperar, una noticia así ocupó los titulares del país. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Pero un día después, el comunicado de prensa inicial fue retirado y apareció otro con una explicación mucho más racional. El platillo volante es un globo meteorológico. La historia se basa prácticamente en aquellos 2 comunicados de prensa. Un día es la guerra de los mundos y al siguiente es un globo meteorológico. Así, los habitantes de Roswell volvieron a los ranchos y la vida continuó. Por supuesto, aquel no fue el final de la historia. Varias personas no podían olvidarlo. Nunca habríamos escuchado hablar de Roswell, ni tampoco habría aparecido en las pantallas de televisión si no se hubieran conocido en 1978 Jesse Marcel, un militar retirado, y Stanton Friedman. Durante el día es un físico sosegado, pero por la noche es el ufólogo más famoso del mundo. Tras 30 años de investigación, estoy convencido de que el gobierno recogió un platillo volante estrellado y varios cadáveres alienígenas aquí, en Nuevo México. Es uno de los mayores sucesos del milenio. Esperad, no es una afirmación cualquiera. Vamos a necesitar algo más de información. Retrocedamos un momento. En 1947, Jesse Marcel era el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell. Cuando llegaron al pueblo noticias del platillo volante, Marcel tuvo que investigar. Antes de morir, le contó su historia a Friedman. Había plantado la semilla, había nacido la conspiración de Roswell. Hablé por primera vez con Jesse en el 78. Eso fue antes de que salieran los libros, antes de que se permitiera un gran revuelo público, antes de que los ufólogos supieran algo de Roswell. Era algo nuevo. Estaba allí, solo que nadie lo sabía. Un trozo de metal, o que parecía ser metal. No era flexible, pero era tan delgado como el envoltorio de una caja de cigarrillos. Intenté abollar el metal, pero no se podía doblar, no se le podía hacer marcas. Cogí un mazo y lo golpeé. Lo puse en el suelo y volví a golpearlo. El mazo rebotó hacia atrás. No era un globo meteorológico en absoluto. Era una nave. ¿Pero qué tipo de nave? No lo sé. No había ningún motivo para que alguien mintiera en aquellas circunstancias. Eso sin mencionar el hecho de que se estuviera sugiriendo que el oficial de inteligencia del grupo militar de más élite del mundo se hubiera inventado una historia tan absurda. No tiene ningún sentido. Friedman estaba enganchado y empezó a indagar en Roswell para descubrir si alguien más tenía algo que contar. Muchos de los testigos con los que habló habían muerto. Afortunadamente, las entrevistas fueron grabadas antes del gran revuelo. No sé lo que era. Parecía madera de balsa, pero no ardía. Y tampoco podía cortarla con un hacha.
Había un pequeño pedazo de algún material que se podía arrugar, pero al soltarlo volvía a su forma y ya no se podía plegar. Roswell estaba resultando ser bastante interesante. Había ocurrido algo extraño. La pregunta era ¿qué y por qué en Roswell? Parece que los extraterrestres no puedan resistirse a la combinación de armas nucleares, cohetes gigantes y radares. Algo extraño ocurrió en Roswell. Eso es todo lo que sabemos. También sabemos que nadie habría sabido nada de todo esto si Stanton Friedman no hubiera conocido a Jesse Marcel. Marcel le habló a Friedman sobre el platillo volante que se estrelló en Roswell, y Friedman empezó a desarrollar una teoría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cualquier extraterrestre inteligente sabía que había 3 elementos que indicaban que aquellos terrícolas idiotas, cuya principal actividad social era la guerra entre pueblos, acabarían por molestarlos. Los 3 elementos eran las armas nucleares, los cohetes V2 y potentes radares. ¿No es increíble que en julio de 1947 solo se pudieran encontrar estos 3 elementos tecnológicos en la zona sureste de Nuevo México? En algún momento de la investigación, Friedman desarrolló la habilidad de saber lo que pensaban los extraterrestres. Pero si había un platillo volante en Roswell, no aterrizó, sino que se estrelló. Por lo que sabemos, podría haber ido de camino a Mercurio, por ejemplo. No llegó a donde fuera que se dirigiese, así que nos quedaremos con el misterio. Solo queda una persona con vida que afirma haber tenido en sus manos un pedazo del platillo volante. No es nuestro típico teórico de la conspiración. Es cirujano de vuelo del Ejército de los Estados Unidos. Podemos descartar el resto de explicaciones y ¿qué nos queda? Una nave extraterrestre. Puede ser una idea muy extravagante, pero también es la explicación más simple. Por suerte para nosotros, antes de volver al hangar 84 con las piezas de un platillo volante, Jesse Marcel hizo una parada en casa para enseñárselo a su mujer y a su hijo, Jesse Marcel Jr. Aquella noche de julio en Roswell no la olvidaré nunca porque fue única. Marcó un punto de inflexión en mi vida, antes y después del suceso. Estaba profundamente dormido. Sería la 1 o las 2 de la madrugada. Mi padre vino a mi habitación y me despertó. Me dijo, ven aquí, Jesse, tengo algo que quiero que veas. Estaba muy emocionado y mi padre no es de los que se emocionan. Era algo fuera de lo normal en él. Entonces supe que fuera lo que fuese, sería algo importante. Después fue a buscar a mi madre, la despertó y extendió algunos restos en el suelo de la cocina. Entonces dijo, son pedazos de un platillo volante. Había varios fragmentos de una barra en forma de L y en la superficie había algo que parecían jeroglíficos. Le pregunté, ¿qué es esto? Marcel y su padre recrearon el pedazo de la nave de memoria para poder mostrarle al mundo lo que vieron aquella noche. Los símbolos estaban en la superficie interior de la barra. Recuerdo uno que era muy preciso, este de aquí, porque podía asociarlo con objetos familiares, como una foca jugando con una pelota en la nariz. El significado de los símbolos escapa a mi mente débil. Quizá diga no tirar de la cadena con gravedad cero o algo parecido. Nos quedamos mirándolo unos 10 o 15 minutos y él me decía, esto es algo que recordarás durante el resto de tu vida. Y así fue. Aquí estamos, casi 60 años después, y sigue ahí. Al igual que su padre, Jesse Jr. se alistó en el ejército. Es cirujano de vuelo desde hace 40 años. Este año tiene permiso durante 2 semanas. Ha decidido volver a Roswell a seguir los pasos de su padre. Fue aquí, en el hangar 84, donde su padre trajo los restos. Por la forma en la que Jesse lo cuenta, los militares pronto dieron el cambiazo de los restos para despistar a la prensa. He visto fotos de mi padre arrodillado sobre los restos en el suelo del despacho del general Rami. El general Dubos también estaba.
Al mirar el material que había en el suelo del despacho, me di cuenta de que no era aquello lo que vi en el suelo de la cocina de casa. Mi padre dice que puede que hubiera restos originales, pero que la mayoría los habían cambiado. En el fondo, cree que no hay duda de que la historia del globo meteorológico era una tapadera. Absolutamente ninguna. Sabíamos que era una tapadera. Pero lo hicimos para apaciguar la curiosidad de la prensa. Pensemos por un momento que un ovni se estrellara en Roswell de verdad. ¿Por qué querría encubrirlo el gobierno? Habían pasado 2 años desde la Segunda Guerra Mundial. La tensión era enorme y la Guerra Fría iba en aumento. Puede que no fuera el mejor momento para admitir que no tenían control sobre el cielo. Hubiera sido sorprendente si no lo hubieran encubierto. ¿Qué iban a decir? ¿Han venido extraterrestres? ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Cómo actúan? Pensamos que os gustaría saberlo. Esperad un momento. La primera pregunta es, ¿por qué al principio el gobierno dijo que era un platillo volante? Hay 2 posibilidades. Una, alguien de poco rango en la jerarquía militar se puso nervioso y cometió un error. Pero el protocolo militar detectó que un comandante del 509 tenía que autorizar el comunicado de prensa. Un simple error no parece el motivo. 2. Fue una desinformación planeada. El proceso es el siguiente. Admitir que es un ovni y después ofrecer una explicación más creíble como que era un globo meteorológico. El caso es que es mucho más fácil que creamos que es un globo meteorológico que una nave interestelar. Por supuesto, no es tan fácil de realizar como parece. En primer lugar, había gente en el pueblo que sabía algo. En segundo lugar, hacer pública una historia que luego se pudiera retirar era una forma estupenda de hacer las cosas. La gente se tragó el encubrimiento. Investigando en Roswell, Stan ha destapado una historia suculenta. Muchas gracias. Me alegro de conocerte. Lo mismo digo, Becky. Como las abejas a la miel, los ufólogos llegaron a Roswell de todas partes como un enjambre. Todos tenían su opinión. Dave Thomas es físico y matemático. También es el presidente de un grupo llamado Los Nuevo Mexicanos para la Ciencia y la Razón. En la ciencia, decimos que las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Si queremos que alguien crea en algo tan extraordinario como extraterrestres que viajen a través del espacio y que han venido a la Tierra, necesitaremos algo más que fotos desenfocadas. Necesitaremos pruebas físicas reales. La mejor de todas sería una gota de sangre alienígena. Sería más importante que Charles Darwin. No hay forma de poder apagar el entusiasmo científico de esa historia. La razón por la que no ha ocurrido es que aún no hemos sido visitados por extraterrestres. Puede que algún día sí, pero aún no ha sucedido. Entonces, ¿cómo se explica esto? Están los que creen que lo que se estrelló en Roswell era más que un plato. Tom Carey y Don Smith, veteranos investigadores de ovnis. Han dedicado 20 años a esta historia y están convencidos de que han descubierto la verdad. Lo que se estrelló en Roswell no es de este planeta. Nos lo han confirmado las historias de decenas de personas que vieron la nave y a sus ocupantes muertos. Sus ocupantes muertos, ocupantes muertos, ocupantes muertos. ¿Extraterrestres muertos? Empezamos a entendernos. Creemos que se encontraron 5, 6, 7 cuerpos en 3 lugares diferentes. Hasta hace unos años no descubrimos que Mac Brazel, quien encontró los restos originales, también encontró cuerpos en una zona a pocos kilómetros de los restos del platillo. ¿Cómo saben eso? Tom y Don hablaron con los testigos y con sus hijos, hermanos y nietos. Todos ellos describieron cosas extrañas y parecidas.
Creo que gracias a la coherencia de los relatos de los testigos, estamos trabajando con algo. Como uno de los oficiales retirados dijo una vez, estoy seguro de que no son de Texas. Primeras entrevistas grabadas con los habitantes de Roswell. Eran pequeños. Tenían la cabeza muy grande para su tamaño. Tenían la cabeza grande y se ensanchaba aún más en la parte superior. Se estrechaba hacia abajo. La cabeza era mucho más grande que el cuerpo. La cabeza estaba desproporcionada en cuanto al tamaño del cuerpo. Los ojos eran grandes y estaban bastante separados. Lo más increíble del cráneo es que parecía flexible. No era un cráneo sólido. Mi abuelo me dijo que tenían la cabeza grande y que no llevaban mucha ropa. La tela era como de seda. Tenían aspecto humano. Eran humanoides, pero no como nosotros. Tenéis que reconocer que es bastante extraño. ¿Por qué todas estas personas se inventarían la misma historia? Por extraño que les parezca a algunas personas, la idea de los cuerpos tiene mucho sentido. La nave tenía que llevar tripulación. ¿Por qué se estrelló? Probablemente alguien cometió un error. Eso significa una tripulación. Individuos que piensan. Imaginad que realmente hubierais visto algún extraterrestre. ¿Por qué esperar 30 años para revelarlo? Parece una historia demasiado buena como para ocultarla. A menos, claro está, que nos amenazaran. Me dijo, no has visto nada. Aquí no se ha estrellado nada. Y yo le dije, mire señor, soy un civil y no puede tocarme ni un pelo. Y me respondió, claro que puedo. Me dijo que alguien tendría que desenterrar mis huesos. Llegó la policía militar y nos dijeron a George y a mí que si alguna vez decíamos algo sobre el incidente, si contábamos cualquier cosa, no nos matarían a nosotros, sino a nuestra familia. Una de las pocas veces que recuerdo a mi padre estando serio fue cuando vino y le dijo a mi madre que aquello no había ocurrido, que no había sucedido nunca, que no hablara con sus amigas ni con nadie más del tema. Suele haber problemas con las declaraciones de los testigos. Puede que tengan tantas ganas de creer que no se den cuenta de que estiran la verdad. Particularmente en Roswell, el problema son los 40 o 50 años que han pasado. Ni siquiera se encuentra en los libros de ovnis de los 60. Y entonces, de repente, como el fénix de sus cenizas, Roswell resurge con esta historia enorme y expansiva. Una de las señales que nos indican que se está expandiendo es la divergencia de las historias. En vez de converger hacia lo que pasó realmente, las historias divergen. En vez de un único lugar del accidente, tenemos 6 zonas diferentes. Hay para elegir. Según la historia que más te guste, eliges un lugar del accidente. Esta es solo una de todas las teorías del accidente. Don y Tom nos ilustrarán sus descubrimientos en una enorme pizarra. Nosotros pensamos que a 30 kilómetros al sur-sureste de Corona hubo una explosión y que los restos se extendieron hasta este lugar. Durante la trayectoria del objeto, varios cuerpos cayeron en esta zona a unos 3 o 4 kilómetros al este-sureste. Esta es la zona número 2. Durante la misma trayectoria, los restos de la cápsula o incluso de la trampilla continuarían hasta unos 25 o 30 kilómetros antes de impactar en este lugar, a 60 kilómetros al noroeste de Roswell. Aún no hemos encontrado ese lugar. Seguimos buscando por la zona. En mi opinión, hubo 2 colisiones. Creo que algunas personas querían que la fama de Roswell les llegara también a ellos. Así que se inventaron las zonas y estas siguen aumentando incluso mucho después de que las pruebas muestren que no existen. Mucha gente ha hecho negocio con esto. Libros, películas. Podría ganar miles de euros por una conferencia.
Los platillos volantes no existen. La gente no quiere gastarse miles de euros para oír eso. Si lo abres, yo lo firmo. De acuerdo. Y tienes que comprarlo. 12 euros. No bromeaba, 168 minutos. Estaba sentado al lado de Shatner. Me dio un golpecito con el codo y me dijo: Don, lo hemos vendido todo. Buena actuación. 8 euros. La historia de Roswell ha dado lugar a todo un negocio. Las investigaciones han aumentado la controversia. Durante los 80 no se dejó de discutir. Cadáveres, sin cadáveres, naves, globos, 2 zonas de impacto, 3 zonas de impacto. Es agotador. ¿Alguien más quiere que le firme un libro? Pero entonces ocurrió algo sorprendente. A principios de los años 90, el gobernador de Nuevo México se vio tan superado por las llamadas que exigió a las fuerzas aéreas una explicación por lo de Roswell. ¿Y sabéis qué? El gobierno respondió. La obra Realidad contra ficción en el desierto de Nuevo México no es una lectura ligera. Después de gastarse miles de euros y de trabajar con 30 agencias gubernamentales durante 2 años, las fuerzas aéreas presentaron un informe de 975 páginas en el que afirmaban que lo que se estrelló en Roswell era un proyecto de alto secreto llamado Mogul. ¿Qué es Mogul? Pues un globo meteorológico. Algo se estrelló a las afueras de Roswell, Nuevo México. Los militares estadounidenses dicen que era un globo meteorológico llamado Mogul y difundieron el informe Roswell. Para 900 páginas parece ser demasiado esfuerzo para probar algo tan sencillo. Algunos dirían que algo era sospechoso. El proyecto Mogul era un elemento de distracción. Todo lo que decía estaba equivocado. Las características del material descrito por los testigos en la zona no encajaban. El Mogul, vamos, una especie de papel que incluso un niño de 3 años podría rasgar. Y los listones de madera de balsa que cualquier niño de 4 años podría romper. Y aún así, los testigos dicen que los fragmentos de la barra no se podían romper ni quemar. No es lo mismo. Otro dato sobre Mogul. Se supone que era súper secreto, secreto de Estado. No hay ningún secreto en la tecnología del globo. Sabemos cómo funciona todo el mecanismo. Lo único que era secreto era el propósito. En la página 302, las Fuerzas Armadas también daban una explicación a los símbolos misteriosos de Jesse Marcel. Afirman que era celo decorado con flores donado por una empresa de juguetes. El único testigo del que me fío realmente es Charlie Moore, mi profesor de física, que fue el primero en desvelarlo todo. Es un físico muy respetado, que vio personalmente los deflectores con los divertidos símbolos alienígenas. Debe haber visto cientos iguales, y se preguntaba por qué unos trabajadores de una empresa de juguetes ponían cinta adhesiva decorada en los deflectores. ¿Que expliquen eso? He visto esa cinta adhesiva otras veces y es más ancha. Mucho más grande que esa. Y tiene flores, no ese tipo de símbolos extraños. He podido compararle el aspecto que tienen. Y eso no es lo que vimos. Ahora que todo está claro, ¿os acordáis de esto? La mejor de todas sería una gota de sangre alienígena. ¿Sangre alienígena? ¿Qué os parecería no solo sangre alienígena, sino una cabeza alienígena? Piernas extraterrestres, en realidad un extraterrestre entero. Cuidado con lo que pedís. Puede que lo consigáis. El vídeo de la infame autopsia. Así es como empezó todo. A mis espaldas hay marcas que supuestamente indican el lugar en el que se estrelló un ovni y encontraron 3 cadáveres extraterrestres en 1947. Ahora estamos a mitad de los 90. La historia de Roswell se intensificó y el informe de las fuerzas aéreas avivó el fuego de la conspiración. Había tantos rumores sobre Roswell que Estados Unidos se volvió loco por los extraterrestres. Expediente X, Más allá del límite y Star Trek eran las series de moda. Independence Day y Mars Attack estaban en el cine. No sabía si alguna criatura diminuta iba a salir de la pantalla y atacarnos. La gente es abducida y los extraterrestres nos visitan. Es hora de que la gente se despierte espiritualmente.
Entonces surgió algo más y sospechosamente en el momento perfecto. Fue uno de los vídeos más controvertidos que jamás ha llegado a las pantallas. Se dice que es el vídeo de una autopsia alienígena real y que la criatura que estaban abriendo procedía del accidente de Roswell. Un inglés llamado Ray Santilli afirma que descubrió el supuesto vídeo real de manos de un cámara militar en Florida. Al reconocer su enorme valor, Ray empezó a buscar un comprador. Os presento a Bob Kiviat, un veterano productor de programas paranormales de Los Ángeles. Cuando contacté por primera vez con la oficina de Ray Santilli en Inglaterra, era obvio que Ray esperaba desde hacía tiempo que alguien como yo, con experiencia en la televisión con ovnis y extraterrestres, contactara con él. En mi opinión, el hecho de que había encontrado un vídeo auténtico sobre lo que pasó en Roswell sonaba demasiado bien para ser verdad. Más que simplemente intrigado, Bob Kiviat subió a un avión rumbo a Inglaterra para comprobar si el vídeo merecía tanto revuelo. Ray Santilli sacó una cinta, la metió en el vídeo y me quedé boquiabierto. Parecía un extraterrestre hembra que estaba embarazada. Enseguida empecé a pensar en lo que podría ser aquello. Parecía una película de ciencia ficción, literalmente. Entonces la situación se desarrolló y el resto ya es historia. Vi la autopsia entera de la criatura. La gente desde entonces lo conoce como la autopsia alienígena. Me quedé con la boca abierta. No puedo creer que dijera una palabra. ¿Puede que dijera increíble? O puede que dijera impresionante. En principio parecía auténtico. Y mientras lo veía me di cuenta. Era prácticamente imposible no mostrar aquello al público estadounidense. Eso fue lo que sentí. Desde entonces, se han dicho muchas cosas sobre la autenticidad del vídeo. Pero, ¿cómo sabremos la verdad? Primero, observemos la sala. Se supone que es una pequeña sala médica en Texas. No hay nada que indique que no sea cierto. El reloj de la pared es un modelo General Electric. Los fabricaban en 1947. El teléfono es un modelo Bell también auténtico de 1947. El instrumental, correcto. La mesa, correcta. Bien, la sala parece ser auténtica. ¿Qué hay de los médicos? Primero, las autopsias no suelen hacerse con trajes anticontaminación. Pero está claro, si es una criatura del espacio exterior, más vale prevenir que curar. Aunque también es conveniente que la cara de todo el mundo esté tapada, incluso la del que está detrás del cristal. Los gérmenes alienígenas deben ser muy fuertes. Vamos a centrarnos en el proceso. Una de las primeras cosas que se aprenden en la carrera de medicina es a sujetar un par de tijeras o controlar las hojas con el dedo índice. Las tijeras no se cogen como un sastre, que es exactamente como las está sujetando el forense. Las características de la piel también son extrañas. Suele retraerse desde la hoja. Aquí no. Reacciona más como una goma que como piel. Pero queda una cuestión más importante. En nuestro planeta, hemos evolucionado de un organismo unicelular. En la Tierra, podemos tener este aspecto, o este. ¿Cuál es la probabilidad de que una alienígena evolucionara hasta tener 2 ojos, una nariz, una boca, 4 miembros, por no mencionar los genitales en el mismo sitio que nosotros? Es algo extraordinario, o también representado, que de ser falso tuvo que ser realizado por un maestro. ¿Pero qué maestro? ¿Fue Ray Santilli?
¿Un equipo de efectos especiales? ¿O el cámara misterioso? Nunca lo sabremos. Porque cuando Bob Kiviat compró el vídeo a Ray, le impuso una importante condición. El cámara debía permanecer anónimo. Nunca más volvería a contactar con él. No puedo entrevistarle. Nadie me garantiza que no lo vería participando en un documental de la Fox. Lo más extraño, el motivo por el que el cámara vendió la cinta fue para pagar la boda de su hija. Parece que todo el mundo obtuvo lo que quería. La Fox emitió el programa y 30 millones de personas se pegaron a las pantallas. Aún no se ha probado si el vídeo es auténtico o no, pero cualquiera que antes no supiera nada de Roswell podía entonces unirse a la discusión. Mira los ovnis allá arriba. ¿Te los has perdido o ya se han ido? La leyenda de Roswell crecía. El debate en torno a la autopsia alienígena echó leña al asunto. ¡Vamos, Roswell! En los Estados Unidos están obsesionados con los alienígenas. Con toda esta charla sobre pequeños hombres verdes, es fácil pensar que las fuerzas aéreas no quieran tener nada que ver con Roswell. Ya lo habían explicado. Era el globo mogul, ¿no? En 1997, las fuerzas aéreas presentaron otro informe de 300 páginas. Este se llamó Informe Roswell, caso cerrado. Caso cerrado afirmaba explicar los avistamientos de los cuerpos alienígenas. Otra explicación simple: muñecos de simulación de accidentes. Nick Redfern es investigador de ovnis. Es autor de 7 libros sobre lo paranormal. Cuando apareció la teoría de los muñecos de simulación, formuló su teoría inmediatamente. Roswell sigue desafiando a la razón. Creo que por eso el misterio continúa. La gente dice, bueno, quizás se estrellara un ovni. O puede que fuera un globo. Quizá fueran muñecos de simulación de accidentes. Pero entonces la gente se pregunta, ¿es posible que todo haya sido un error, que solo fuera un globo? Personalmente no me creo esa teoría. Encuentro bastante sospechoso que el gobierno haya utilizado teorías tan diferentes. ¿Por qué las fuerzas aéreas estaban soltando muñecos de simulación por el desierto? ¿Para probar cosas como asientos proyectables a gran altura? Suena razonable. El único inconveniente es que no empezaron a lanzar esos muñecos hasta 1953. Desde el 53 hasta el 47 son 6 años. Los muñecos habrían viajado en el tiempo. Es algo francamente absurdo. Segundo, los muñecos de simulación tienen que tener la misma altura y peso que los pilotos. Los testigos afirman que medían entre 1 metro y 1,20 metros. El color fue descrito como un verde rosáceo o verde grisáceo. Tenían los ojos rasgados, sin nariz, solo con 2 pequeños agujeros, una abertura de 2 centímetros por boca, 2 pequeños orificios por orejas, sin pelo y la cabeza con forma de huevo invertido. Con quienes no estamos de acuerdo es con las fuerzas aéreas, no con los testigos. Dicen que eran muñecos de simulación de madera 6 años antes de que se utilizaran, y los testigos afirman que se encontraron criaturas no humanas. Además de la cuestión de si la gente vio muñecos o alienígenas, hay otro asunto. ¿Por qué las fuerzas aéreas gastan tanto dinero y tiempo en desacreditar las afirmaciones sobre cuerpos alienígenas? Es fácil darme las gracias, aunque no acabamos de creérnoslo. No hay ningún otro caso en el que hayan gastado tanto tiempo, dinero, esfuerzo, energía, mentiras, etc., como en este. Creo que son muy conscientes de que si la gente se cree lo de Roswell, serán tachados de mentirosos, de distorsionar la realidad y de encubrimiento. Hay mucha gente que no quiere oír eso.
Bien. Una de las razones por las que la gente quiere creer en el incidente de Roswell es por la teoría de la conspiración. Una vez aparece una teoría de conspiración, se alimenta sola, y cualquier intento de desacreditarla se convierte en más leña que echar al fuego. Creo que esta teoría juega un gran papel. A la gente le encantan las historias, y esta es muy interesante. Aquí llega el alienígena más conseguido, número 8. Roswell es la meca del movimiento ovni. No hay duda de que las fuerzas aéreas han ayudado a avivar las llamas del fuego de los teóricos. Pero, ¿acaso esto nos acerca más a la verdad sobre lo que pasó? Desgraciadamente, no. Pero quizá, solo quizá, ese sea el objetivo. Sospecho que quizá las teorías e historias opuestas hayan sido aireadas a propósito simplemente para crear un estado de confusión. ¿Qué pasa si las discusiones sobre naves, globos, celo, símbolos, cuerpos y muñecos de simulación de accidentes fueran causadas a propósito? Mantened a la gente distraída con alienígenas y la verdad será más fácil de esconder. Volvamos al principio de todo. Recordad dónde empezamos. Dos años después de la Segunda Guerra Mundial, el gran enemigo de los Estados Unidos no eran los extraterrestres, sino los nazis. Puede que la gente de Roswell sí viera un platillo volante. ¿Qué pasa si no era de otro planeta? ¿Y si fuese un avión secreto de diseño nazi? Uno de los rumores que perduró durante muchos años fue el de que los nazis estaban intentando desarrollar aviones del estilo de platillos volantes. Ahora esas historias han sido tachadas de bromas pesadas, de historias que pasan de oreja a oreja o de leyendas en la mayoría de los casos. Pero hay un pequeño grupo de pruebas que sugieren que estaban trabajando para perfeccionar aviones de forma circular en aquella época. Los informes del FBI hablan de entrevistas realizadas a prisioneros de guerra alemanes y a pilotos de caza que vieron realmente pruebas con aviones de forma circular en el espacio aéreo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene todo esto que ver con Roswell? Los mismos científicos que pueden haber estado probando estos aviones con forma de nave fueron traídos en secreto a Estados Unidos bajo el proyecto pacífico llamado Proyecto Clip. El Proyecto Clip comenzó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial para atraer a los científicos nazis y ayudar a los resultados bélicos de los Estados Unidos. Obviamente, al final de la Segunda Guerra Mundial, estaba claro que los rusos serían el próximo gran enemigo. Tras haber derrotado a la Alemania nazi, el plan era capturar el mayor número de científicos posible antes de que los rusos les pusieran las manos encima. ¿Adivináis a dónde les llevaron? Al sureste de Nuevo México. ¿El accidente de Roswell fue en realidad un platillo volante nazi? ¿Qué pasa si lo que se estrelló en Roswell no era un globo meteorológico como afirmaba el ejército de los Estados Unidos? O ni siquiera un ovni como afirman los ufólogos. ¿Qué pasa si era una nave nazi? El Proyecto Clip era un programa clasificado que trajo a los científicos nazis hasta el desierto de Nuevo México. Una de las principales razones por las que el Proyecto Clip era clasificado y considerado controvertido fue que muchos de los científicos que trajeron no eran solo alemanes que habían sido obligados a trabajar con los nazis. Eran fervientes nazis ellos mismos. Por supuesto, la idea de trabajar con la élite de los científicos alemanes nazis al final de la Segunda Guerra Mundial no era algo que mucha gente encontrara polémico, sino que simplemente no era viable. ¿Qué pasa si el gobierno ha estado utilizando la idea de los ovnis para encubrir otras actividades? Hablando del tema, ¿qué pasa con los pequeños hombrecillos verdes? El clip parece una explicación convincente para el platillo volante, pero ¿qué hay de los pilotos de Metro 20? Lo que nos encontramos en Roswell fue un enorme campo de restos, además de avistamientos de cuerpos alienígenas en la misma zona.
Posiblemente fue el lanzamiento de un cohete V2 traído de la Alemania nazi con una tripulación de monos. Se estrelló y, puesto que la Guerra Fría estaba en auge y no querían que los rusos los descubrieran, se inventaron la historia del platillo volante para esconder el experimento con monos, por llamarlo de alguna forma. Las fuerzas aéreas negaron esa teoría, pero es un hecho que en los años siguientes a Roswell se realizaron experimentos con cohetes V2 y monos a bordo. Puede que os hayáis sorprendido o no al saber que los ufólogos más acérrimos tampoco son seguidores de esta teoría. No había nada normal, ni alambradas, ni tubos de vacío, ni remaches, ni tornillos, ni tuercas, nada de ese estilo. Si era tecnología alemana, ¿por qué utilizaban componentes extraterrestres? Afrontémoslo. Ninguno de nosotros, ni siquiera los ufólogos, estábamos allí. Desde 1947, la gente ha buscado la verdad sobre lo que pasó en Roswell. ¿Alguna vez saldrá a la luz? ¿Cómo puede ser clasificado? Toda la escena política se ha convertido en lucha profesional. Solo un estúpido globo que fue desclasificado hace muchos años. De alguna forma, no importa si los extraterrestres aterrizaron o no. Roswell es una historia próspera y nada hará que los que creen dejen de hacerlo. Siempre hemos mantenido que simplemente seguimos los hechos hasta donde nos lleven las pruebas. Restos extraños. No voy a... Muchas veces nos preguntan de dónde vienen o por qué están aquí y cómo una nave que ha viajado de una galaxia a otra o entre sistemas solares se ha podido estrellar. La respuesta más fácil es que no lo sé, pero ocurrió. No puedo imaginarme un tema más interesante. Y lo que hace que siga es la respuesta de la gente. Sí, tengo mis críticos entre los ufólogos, pero si descubres algo nuevo, tienes la responsabilidad de hablar sobre ello. Eso es lo que yo hago, hablar de ello. Creo que lo único que convencería a Stanton Friedman y a los que realmente creen en los ovnis en el mundo es que los alienígenas vinieran, aterrizaran en la Casa Blanca, salieran y después dijeran Klaatu Barada Nikto, es decir, nosotros no estuvimos en Roswell. También puede darse el caso de que en algún archivo militar, en alguna cámara acorazada o en algún lugar esté la prueba definitiva. Si sale a la luz o si no lo hace, yo sigo creyendo que un suceso de gran importancia tuvo lugar en Roswell. Pero si hay una explicación racional, todavía tendremos que enfrentarnos a un gran problema: el testimonio de los habitantes de Roswell. No era un avión ni un globo meteorológico. No era ningún proyecto secreto de los nazis, los rusos o quien sea. No fue ninguno de nosotros. Procedía de algún otro lugar. Si creéis que la historia de Roswell es un montón de basura, también creeréis que estas personas están terriblemente equivocadas. O que mienten. Todos y cada uno de ellos. Eso es muy difícil de asimilar. A fin de cuentas, es cosa vuestra. En julio de 1947, Roswell era un pueblo pequeño y aburrido rodeado de ranchos y desiertos. También estaba la sede del Escuadrón de Bombarderos 509, el grupo militar más importante del mundo. Acababan de lanzar 2 bombas sobre Japón y habían probado 2 más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra y justo cuando parecía que la vida volvía a la normalidad, ocurrió algo extraño. Un objeto grande y plateado atravesó el cielo a toda velocidad y se estrelló en el desierto con un gran estruendo. Un ranchero local encontró fragmentos de lo que quiera que fuese e informó a la base militar. Noticias breves. El gobierno se interesó inmediatamente y por primera y única vez en la historia de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa informando sobre el choque de un platillo volante. Como era de esperar, una noticia así ocupó los titulares del país.
Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Pero un día después, el comunicado de prensa inicial fue retirado y apareció otro con una explicación mucho más racional. El platillo volante es un globo meteorológico. La historia se basa prácticamente en aquellos dos comunicados de prensa. Un día es la guerra de los mundos y al siguiente es un globo meteorológico. Así, los habitantes de Roswell volvieron a los ranchos y la vida continuó. Por supuesto, aquel no fue el final de la historia. Varias personas no podían olvidarlo. Nunca habríamos escuchado hablar de Roswell, ni tampoco habría aparecido en las pantallas de televisión si no se hubieran conocido en 1978 Jesse Marcel, un militar retirado, y Stanton Friedman. Durante el día es un físico sosegado, pero por la noche es el ufólogo más famoso del mundo. Tras 30 años de investigación, estoy convencido de que el gobierno recogió un platillo volante estrellado y varios cadáveres alienígenas aquí, en Nuevo México. Es uno de los mayores sucesos del milenio. Esperad, no es una afirmación cualquiera. Vamos a necesitar algo más de información. Retrocedamos un momento. En 1947, Jesse Marcel era el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell. Cuando llegaron al pueblo noticias del platillo volante, Marcel tuvo que investigar. Antes de morir, le contó su historia a Friedman. Había plantado la semilla, había nacido la conspiración de Roswell. Hablé por primera vez con Jesse en el 78. Eso fue antes de que salieran los libros, antes de que se permitiera un gran revuelo público, antes de que los ufólogos supieran algo de Roswell. Era algo nuevo. Estaba allí, solo que nadie lo sabía. Un trozo de metal, o que parecía ser metal. No era flexible, pero era tan delgado como el envoltorio de una caja de cigarrillos. Intenté abollar el metal, pero no se podía doblar, no se le podía hacer marcas. Cogí un mazo y lo golpeé. Lo puse en el suelo y volví a golpearlo. El mazo rebotó hacia atrás. No era un globo meteorológico en absoluto. Era una nave. ¿Pero qué tipo de nave? No lo sé. No había ningún motivo para que alguien mintiera en aquellas circunstancias. Eso sin mencionar el hecho de que se estuviera sugiriendo que el oficial de inteligencia del grupo militar de más élite del mundo se hubiera inventado una historia tan absurda. No tiene ningún sentido. Friedman estaba enganchado y empezó a indagar en Roswell para descubrir si alguien más tenía algo que contar. Muchos de los testigos con los que habló habían muerto. Afortunadamente, las entrevistas fueron grabadas antes del gran revuelo. No sé lo que era. Parecía madera de balsa, pero no ardía. Y tampoco podía cortarla con un hacha. Había un pequeño pedazo de algún material que se podía arrugar, pero al soltarlo, volvía a su forma y ya no se podía plegar. Roswell estaba resultando ser bastante interesante. Había ocurrido algo extraño. La pregunta era ¿qué y por qué en Roswell? Parece que los extraterrestres no puedan resistirse a la combinación de armas nucleares, cohetes gigantes y radares. Algo extraño ocurrió en Roswell. Eso es todo lo que sabemos. También sabemos que nadie habría sabido nada de todo esto si Stanton Friedman no hubiera conocido a Jesse Marcel. Marcel le habló a Friedman sobre el platillo volante que se estrelló en Roswell, y Friedman empezó a desarrollar una teoría.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, cualquier extraterrestre inteligente sabía que había 3 elementos que indicaban que aquellos terrícolas idiotas, cuya principal actividad social era la guerra entre pueblos, acabarían por molestarlos. Los 3 elementos eran las armas nucleares, los cohetes V2 y potentes radares. ¿No es increíble que en julio de 1947 solo se pudieran encontrar estos 3 elementos tecnológicos en la zona sureste de Nuevo México? En algún momento de la investigación, Friedman desarrolló la habilidad de saber lo que pensaban los extraterrestres. Pero si había un platillo volante en Roswell, no aterrizó, sino que se estrelló. Por lo que sabemos, podría haber ido de camino a Mercurio, por ejemplo. No llegó a donde fuera que se dirigiese, así que nos quedaremos con el misterio. Solo queda una persona con vida que afirma haber tenido en sus manos un pedazo del platillo volante. No es nuestro típico teórico de la conspiración. Es cirujano de vuelo del Ejército de los Estados Unidos. Podemos descartar el resto de explicaciones y ¿qué nos queda? Una nave extraterrestre. Puede ser una idea muy extravagante, pero también es la explicación más simple. Por suerte para nosotros, antes de volver al hangar 84 con las piezas de un platillo volante, Jesse Marcel hizo una parada en casa para enseñárselo a su mujer y a su hijo, Jesse Marcel Jr. Aquella noche de julio en Roswell no la olvidaré nunca porque fue única. Marcó un punto de inflexión en mi vida, antes y después del suceso. Estaba profundamente dormido. Sería la 1 o las 2 de la madrugada. Mi padre vino a mi habitación y me despertó. Me dijo, ven aquí, Jesse, tengo algo que quiero que veas. Estaba muy emocionado y mi padre no es de los que se emocionan. Era algo fuera de lo normal en él. Entonces supe que fuera lo que fuese, sería algo importante. Después fue a buscar a mi madre, la despertó y extendió algunos restos en el suelo de la cocina. Entonces dijo, son pedazos de un platillo volante. Había varios fragmentos de una barra en forma de L y en la superficie había algo que parecían jeroglíficos. Le pregunté, ¿qué es esto? Marcel y su padre recrearon el pedazo de la nave de memoria para poder mostrarle al mundo lo que vieron aquella noche. Los símbolos estaban en la superficie interior de la barra. Recuerdo uno que era muy preciso, este de aquí, porque podía asociarlo con objetos familiares, como una foca jugando con una pelota en la nariz. El significado de los símbolos escapa a mi mente débil. Quizá diga no tirar de la cadena con gravedad cero o algo parecido. Nos quedamos mirándolo unos 10 o 15 minutos y él me decía, esto es algo que recordarás durante el resto de tu vida. Y así fue. Aquí estamos, casi 60 años después, y sigue ahí. Al igual que su padre, Jesse Jr. se alistó en el ejército. Es cirujano de vuelo desde hace 40 años. Este año tiene permiso durante 2 semanas. Ha decidido volver a Roswell a seguir los pasos de su padre. Fue aquí, en el hangar 84, donde su padre trajo los restos. Por la forma en la que Jesse lo cuenta, los militares pronto dieron el cambiazo de los restos para despistar a la prensa. He visto fotos de mi padre arrodillado sobre los restos en el suelo del despacho del general Rami. El general Dubos también estaba. Al mirar el material que había en el suelo del despacho, me di cuenta de que no era aquello lo que vi en el suelo de la cocina de casa. Mi padre dice que puede que hubiera restos originales, pero que la mayoría los habían cambiado. En el fondo, cree que no hay duda de que la historia del globo meteorológico era una tapadera. Absolutamente ninguna. Sabíamos que era una tapadera. Pero lo hicimos para apaciguar la curiosidad de la prensa. Pensemos por un momento que un ovni se estrellara en Roswell de verdad. ¿Por qué querría encubrirlo el gobierno? Habían pasado 2 años desde la Segunda Guerra Mundial. La tensión era enorme y la Guerra Fría iba en aumento. Puede que no fuera el mejor momento para admitir que no tenían control sobre el cielo.
Hubiera sido sorprendente si no lo hubieran encubierto. ¿Qué iban a decir? ¿Han venido extraterrestres? ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Cómo actúan? Pensamos que os gustaría saberlo. Esperad un momento. La primera pregunta es, ¿por qué al principio el gobierno dijo que era un platillo volante? Hay dos posibilidades. Una, alguien de poco rango en la jerarquía militar se puso nervioso y cometió un error. Pero el protocolo militar detectó que un comandante del 509 tenía que autorizar el comunicado de prensa. Un simple error no parece el motivo. 2. Fue una desinformación planeada. El proceso es el siguiente. Admitir que es un ovni y después ofrecer una explicación más creíble como que era un globo meteorológico. El caso es que es mucho más fácil que creamos que es un globo meteorológico que una nave interestelar. Por supuesto, no es tan fácil de realizar como parece. En primer lugar, había gente en el pueblo que sabía algo. En segundo lugar, hacer pública una historia que luego se pudiera retirar era una forma estupenda de hacer las cosas. La gente se tragó el encubrimiento. Investigando en Roswell, Stan ha destapado una historia suculenta. Muchas gracias. Me alegro de conocerte. Lo mismo digo, Becky. Como las abejas a la miel, los ufólogos llegaron a Roswell de todas partes como un enjambre. Todos tenían su opinión. Dave Thomas es físico y matemático. También es el presidente de un grupo llamado Los Nuevo Mexicanos para la Ciencia y la Razón. En la ciencia, decimos que las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Si queremos que alguien crea en algo tan extraordinario como extraterrestres que viajen a través del espacio y que han venido a la Tierra, necesitaremos algo más que fotos desenfocadas. Necesitaremos pruebas físicas reales. La mejor de todas sería una gota de sangre alienígena. Sería más importante que Charles Darwin. No hay forma de poder apagar el entusiasmo científico de esa historia. La razón por la que no ha ocurrido es que aún no hemos sido visitados por extraterrestres. Puede que algún día sí, pero aún no ha sucedido. Entonces, ¿cómo se explica esto? Están los que creen que lo que se estrelló en Roswell era más que un plato. Tom Carey y Don Smith, veteranos investigadores de ovnis. Han dedicado 20 años a esta historia y están convencidos de que han descubierto la verdad. Lo que se estrelló en Roswell no es de este planeta. Nos lo han confirmado las historias de decenas de personas que vieron la nave y a sus ocupantes muertos. Sus ocupantes muertos, ocupantes muertos, ocupantes muertos. ¿Extraterrestres muertos? Empezamos a entendernos. Creemos que se encontraron 5, 6, 7 cuerpos en 3 lugares diferentes. Hasta hace unos años no descubrimos que Mac Brazel, quien encontró los restos originales, también encontró cuerpos en una zona a pocos kilómetros de los restos del platillo. ¿Cómo saben eso? Tom y Don hablaron con los testigos y con sus hijos, hermanos y nietos. Todos ellos describieron cosas extrañas y parecidas. Creo que gracias a la coherencia de los relatos de los testigos, estamos trabajando con algo. Como uno de los oficiales retirados dijo una vez, estoy seguro de que no son de Texas. Primeras entrevistas grabadas con los habitantes de Roswell. Eran pequeños. Tenían la cabeza muy grande para su tamaño. Tenían la cabeza grande y se ensanchaba aún más en la parte superior. Se estrechaba hacia abajo. La cabeza era mucho más grande que el cuerpo. La cabeza estaba desproporcionada en cuanto al tamaño del cuerpo. Los ojos eran grandes y estaban bastante separados. Lo más increíble del cráneo es que parecía flexible. No era un cráneo sólido. Mi abuelo me dijo que tenían la cabeza grande y que no llevaban mucha ropa. La tela era como de seda. Tenían aspecto humano. Eran humanoides, pero no como nosotros.
Tenéis que reconocer que es bastante extraño. ¿Por qué todas estas personas se inventarían la misma historia? Por extraño que les parezca a algunas personas, la idea de los cuerpos tiene mucho sentido. La nave tenía que llevar tripulación. ¿Por qué se estrelló? Probablemente alguien cometió un error. Eso significa una tripulación. Individuos que piensan. Imaginad que realmente hubierais visto algún extraterrestre. ¿Por qué esperar 30 años para revelarlo? Parece una historia demasiado buena como para ocultarla. A menos, claro está, que nos amenazaran. Me dijo, no has visto nada. Aquí no se ha estrellado nada. Y yo le dije, mire señor, soy un civil y no puede tocarme ni un pelo. Y me respondió, claro que puedo. Me dijo que alguien tendría que desenterrar mis huesos. Llegó la policía militar y nos dijeron a George y a mí que si alguna vez decíamos algo sobre el incidente, si contábamos cualquier cosa, no nos matarían a nosotros, sino a nuestra familia. Una de las pocas veces que recuerdo a mi padre estando serio fue cuando vino y le dijo a mi madre que aquello no había ocurrido, que no había sucedido nunca, que no hablara con sus amigas ni con nadie más del tema. Suele haber problemas con las declaraciones de los testigos. Puede que tengan tantas ganas de creer que no se den cuenta de que estiran la verdad. Particularmente en Roswell, el problema son los 40 o 50 años que han pasado. Ni siquiera se encuentra en los libros de ovnis de los 60. Y entonces, de repente, como el fénix de sus cenizas, Roswell resurge con esta historia enorme y expansiva. Una de las señales que nos indican que se está expandiendo es la divergencia de las historias. En vez de converger hacia lo que pasó realmente, las historias divergen. En vez de un único lugar del accidente, tenemos 6 zonas diferentes. Hay para elegir. Según la historia que más te guste, eliges un lugar del accidente. Esta es solo una de todas las teorías del accidente. Don y Tom nos ilustrarán sus descubrimientos en una enorme pizarra. Nosotros pensamos que a 30 kilómetros al sur-sureste de Corona hubo una explosión y que los restos se extendieron hasta este lugar. Durante la trayectoria del objeto, varios cuerpos cayeron en esta zona a unos 3 o 4 kilómetros al este-sureste. Esta es la zona número 2. Durante la misma trayectoria, los restos de la cápsula o incluso de la trampilla continuarían hasta unos 25 o 30 kilómetros antes de impactar en este lugar, a 60 kilómetros al noroeste de Roswell. Aún no hemos encontrado ese lugar. Seguimos buscando por la zona. En mi opinión, hubo 2 colisiones. Creo que algunas personas querían que la fama de Roswell les llegara también a ellos. Así que se inventaron las zonas y estas siguen aumentando incluso mucho después de que las pruebas muestren que no existen. Mucha gente ha hecho negocio con esto. Libros, películas. Podría ganar miles de euros por una conferencia. Los platillos volantes no existen. La gente no quiere gastarse miles de euros para oír eso. Si lo abres, yo lo firmo. De acuerdo. Y tienes que comprarlo. 12 euros. No bromeaba, 168 minutos. Estaba sentado al lado de Shatner. Me dio un golpecito con el codo y me dijo, Don, lo hemos vendido todo. Buena actuación. 8 euros. La historia de Roswell ha dado lugar a todo un negocio. Las investigaciones han aumentado la controversia. Durante los 80 no se dejó de discutir. Cadáveres, sin cadáveres, naves, globos, 2 zonas de impacto, 3 zonas de impacto. Es agotador. ¿Alguien más quiere que le firme un libro? Pero entonces ocurrió algo sorprendente. A principios de los años 90, el gobernador de Nuevo México se vio tan superado por las llamadas que exigió a las fuerzas aéreas una explicación por lo de Roswell. ¿Y sabéis qué? El gobierno respondió. La obra Realidad contra ficción en el desierto de Nuevo México no es una lectura ligera.
Después de gastarse miles de euros y de trabajar con 30 agencias gubernamentales durante 2 años, las Fuerzas Aéreas presentaron un informe de 975 páginas en el que afirmaban que lo que se estrelló en Roswell era un proyecto de alto secreto llamado Mogul. ¿Qué es Mogul? Pues un globo meteorológico. Algo se estrelló a las afueras de Roswell, Nuevo México. Los militares estadounidenses dicen que era un globo meteorológico llamado Mogul y difundieron el informe Roswell. Para 900 páginas parece ser demasiado esfuerzo para probar algo tan sencillo. Algunos dirían que algo era sospechoso. El proyecto Mogul era un elemento de distracción. Todo lo que decía estaba equivocado. Las características del material descrito por los testigos en la zona no encajaban. El mogul, vamos, una especie de papel que incluso un niño de 3 años podría rasgar, y los listones de madera de balsa que cualquier niño de 4 años podría romper. Y aún así, los testigos dicen que los fragmentos de la barra no se podían romper ni quemar. No es lo mismo. Otro dato sobre Mogul. Se supone que era súper secreto, secreto de Estado. No hay ningún secreto en la tecnología del globo. Sabemos cómo funciona todo el mecanismo. Lo único que era secreto era el propósito. En la página 302, las Fuerzas Armadas también daban una explicación a los símbolos misteriosos de Jesse Marcel. Afirman que era celo decorado con flores donado por una empresa de juguetes. El único testigo del que me fío realmente es Charlie Moore, mi profesor de física, que fue el primero en desvelarlo todo. Es un físico muy respetado, que vio personalmente los deflectores con los divertidos símbolos alienígenas. Debe haber visto cientos iguales, y se preguntaba por qué unos trabajadores de una empresa de juguetes ponían cinta adhesiva decorada en los deflectores. ¿Que expliquen eso? He visto esa cinta adhesiva otras veces y es más ancha. Mucho más grande que esa, y tiene flores, no ese tipo de símbolos extraños. He podido compararle el aspecto que tienen, y eso no es lo que vimos. Ahora que todo está claro, ¿os acordáis de esto? La mejor de todas sería una gota de sangre alienígena. ¿Sangre alienígena? ¿Qué os parecería no solo sangre alienígena, sino una cabeza alienígena? Piernas extraterrestres, en realidad un extraterrestre entero. Cuidado con lo que pedís. Puede que lo consigáis. El vídeo de la infame autopsia. Así es como empezó todo. A mis espaldas hay marcas que supuestamente indican el lugar en el que se estrelló un ovni y encontraron 3 cadáveres extraterrestres en 1947. Ahora estamos a mitad de los 90. La historia de Roswell se intensificó y el informe de las Fuerzas Aéreas avivó el fuego de la conspiración. Había tantos rumores sobre Roswell que Estados Unidos se volvió loco por los extraterrestres. Expediente X, Más allá del límite y Star Trek eran las series de moda. Independence Day y Mars Attack estaban en el cine. No sabía si alguna criatura diminuta iba a salir de la pantalla y atacarnos. La gente es abducida y los extraterrestres nos visitan. Es hora de que la gente se despierte espiritualmente. Entonces surgió algo más y sospechosamente en el momento perfecto. Fue uno de los vídeos más controvertidos que jamás ha llegado a las pantallas. Se dice que es el vídeo de una autopsia alienígena real y que la criatura que estaban abriendo procedía del accidente de Roswell. Un inglés llamado Ray Santilli afirma que descubrió el supuesto vídeo real de manos de un cámara militar en Florida. Al reconocer su enorme valor, Ray empezó a buscar un comprador. Os presento a Bob Kiviat, un veterano productor de programas paranormales de Los Ángeles. Cuando contacté por primera vez con la oficina de Ray Santilli en Inglaterra, era obvio que Ray esperaba desde hacía tiempo que alguien como yo, con experiencia en la televisión con ovnis y extraterrestres, contactara con él. En mi opinión, el hecho de que había encontrado un vídeo auténtico sobre lo que pasó en Roswell sonaba demasiado bien para ser verdad.
Más que simplemente intrigado, Bob Kiviat subió a un avión rumbo a Inglaterra para comprobar si el vídeo merecía tanto revuelo. Ray Santilli sacó una cinta, la metió en el vídeo y me quedé boquiabierto. Parecía un extraterrestre hembra que estaba embarazada. Enseguida empecé a pensar en lo que podría ser aquello. Parecía una película de ciencia ficción, literalmente. Entonces la situación se desarrolló y el resto ya es historia. Vi la autopsia entera de la criatura. La gente desde entonces lo conoce como la autopsia alienígena. Me quedé con la boca abierta. No puedo creer que dijera una palabra. Puede que dijera increíble, o puede que dijera impresionante. En principio parecía auténtico. Y mientras lo veía me di cuenta. Era prácticamente imposible no mostrar aquello al público estadounidense. Eso fue lo que sentí. Desde entonces, se han dicho muchas cosas sobre la autenticidad del vídeo. Pero, ¿cómo sabremos la verdad? Primero, observemos la sala. Se supone que es una pequeña sala médica en Texas. No hay nada que indique que no sea cierto. El reloj de la pared es un modelo General Electric. Los fabricaban en 1947. El teléfono es un modelo Bell también auténtico de 1947. El instrumental, correcto. La mesa, correcta. Bien, la sala parece ser auténtica. ¿Qué hay de los médicos? Primero, las autopsias no suelen hacerse con trajes anticontaminación. Pero está claro, si es una criatura del espacio exterior, más vale prevenir que curar. Aunque también es conveniente que la cara de todo el mundo esté tapada, incluso la del que está detrás del cristal. Los gérmenes alienígenas deben ser muy fuertes. Vamos a centrarnos en el proceso. Una de las primeras cosas que se aprenden en la carrera de medicina es a sujetar un par de tijeras o controlar las hojas con el dedo índice. Las tijeras no se cogen como un sastre, que es exactamente como las está sujetando el forense. Las características de la piel también son extrañas. Suele retraerse desde la hoja. Aquí no. Reacciona más como una goma que como piel. Pero queda una cuestión más importante. En nuestro planeta, hemos evolucionado de un organismo unicelular. En la Tierra, podemos tener este aspecto, o este. ¿Cuál es la probabilidad de que una alienígena evolucionara hasta tener 2 ojos, una nariz, una boca, 4 miembros, por no mencionar los genitales en el mismo sitio que nosotros? Es algo extraordinario, o también representado, que de ser falso tuvo que ser realizado por un maestro. ¿Pero qué maestro? ¿Fue Ray Santilli? ¿Un equipo de efectos especiales? ¿O el cámara misterioso? Nunca lo sabremos. Porque cuando Bob Kiviat compró el vídeo a Ray, le impuso una importante condición. El cámara debía permanecer anónimo. Nunca más volvería a contactar con él. No puedo entrevistarle. Nadie me garantiza que no lo vería participando en un documental de la Fox. Lo más extraño, el motivo por el que el cámara vendió la cinta fue para pagar la boda de su hija. Parece que todo el mundo obtuvo lo que quería. La Fox emitió el programa y 30 millones de personas se pegaron a las pantallas. Aún no se ha probado si el vídeo es auténtico o no, pero cualquiera que antes no supiera nada de Roswell podía entonces unirse a la discusión.
ovnis allá arriba. Te los has perdido, ya se han ido. La leyenda de Roswell crecía. El debate en torno a la autopsia alienígena echó leña al asunto. ¡Vamos, Roswell! En los Estados Unidos están obsesionados con los alienígenas. Con toda esta charla sobre pequeños hombres verdes, es fácil pensar que las fuerzas aéreas no quieran tener nada que ver con Roswell. Ya lo habían explicado. Era el globo mogul, ¿no? En 1997, las fuerzas aéreas presentaron otro informe de 300 páginas. Este se llamó Informe Roswell, caso cerrado. Caso cerrado afirmaba explicar los avistamientos de los cuerpos alienígenas. Otra explicación simple: muñecos de simulación de accidentes. Nick Redfern es investigador de ovnis. Es autor de 7 libros sobre lo paranormal. Cuando apareció la teoría de los muñecos de simulación, formuló su teoría inmediatamente. Roswell sigue desafiando a la razón. Creo que por eso el misterio continúa. La gente dice, bueno, quizás se estrellara un ovni, o puede que fuera un globo, quizá fueran muñecos de simulación de accidentes. Pero entonces la gente se pregunta, ¿es posible que todo haya sido un error, que solo fuera un globo? Personalmente no me creo esa teoría. Encuentro bastante sospechoso que el gobierno haya utilizado teorías tan diferentes. ¿Por qué las fuerzas aéreas estaban soltando muñecos de simulación por el desierto? ¿Para probar cosas como asientos proyectables a gran altura? Suena razonable. El único inconveniente es que no empezaron a lanzar esos muñecos hasta 1953. Desde el 53 hasta el 47 son 6 años. Los muñecos habrían viajado en el tiempo. Es algo francamente absurdo. Segundo, los muñecos de simulación tienen que tener la misma altura y peso que los pilotos. Los testigos afirman que medían entre 1 metro y 1,20 m. El color fue descrito como un verde rosáceo o verde grisáceo. Tenían los ojos rasgados, sin nariz, solo con 2 pequeños agujeros, una abertura de 2 centímetros por boca, 2 pequeños orificios por orejas, sin pelo y la cabeza con forma de huevo invertido. Con quienes no estamos de acuerdo es con las fuerzas aéreas, no con los testigos. Dicen que eran muñecos de simulación de madera 6 años antes de que se utilizaran, y los testigos afirman que se encontraron criaturas no humanas. Además de la cuestión de si la gente vio muñecos o alienígenas, hay otro asunto. ¿Por qué las fuerzas aéreas gastan tanto dinero y tiempo en desacreditar las afirmaciones sobre cuerpos alienígenas? Es fácil darme las gracias, aunque no acabamos de creérnoslo. No hay ningún otro caso en el que hayan gastado tanto tiempo, dinero, esfuerzo, energía, mentiras, etc., como en este. Creo que son muy conscientes de que si la gente se cree lo de Roswell, serán tachados de mentirosos, de distorsionar la realidad y de encubrimiento. Hay mucha gente que no quiere oír eso. Bien. Una de las razones por las que la gente quiere creer en el incidente de Roswell es por la teoría de la conspiración. Una vez aparece una teoría de conspiración, se alimenta sola, y cualquier intento de desacreditarla se convierte en más leña que echar al fuego. Creo que esta teoría juega un gran papel. A la gente le encantan las historias, y esta es muy interesante. Aquí llega el alienígena más conseguido, número 8. Roswell es la meca del movimiento ovni. No hay duda de que las fuerzas aéreas han ayudado a avivar las llamas del fuego de los teóricos. Pero, ¿acaso esto nos acerca más a la verdad sobre lo que pasó? Desgraciadamente, no. Pero quizá, solo quizá, ese sea el objetivo. Sospecho que quizá las teorías e historias opuestas hayan sido aireadas a propósito simplemente para crear un estado de confusión. ¿Qué pasa si las discusiones sobre naves, globos, celo, símbolos, cuerpos y muñecos de simulación de accidentes fueran causadas a propósito? Mantened a la gente distraída con alienígenas y la verdad será más fácil de esconder.
Volvamos al principio de todo. Recordad dónde empezamos. Dos años después de la Segunda Guerra Mundial, el gran enemigo de los Estados Unidos no eran los extraterrestres, sino los nazis. Puede que la gente de Roswell sí viera un platillo volante. ¿Qué pasa si no era de otro planeta? ¿Y si fuese un avión secreto de diseño nazi? Uno de los rumores que perduró durante muchos años fue el de que los nazis estaban intentando desarrollar aviones del estilo de platillos volantes. Ahora esas historias han sido tachadas de bromas pesadas, de historias que pasan de oreja a oreja o de leyendas en la mayoría de los casos. Pero hay un pequeño grupo de pruebas que sugieren que estaban trabajando para perfeccionar aviones de forma circular en aquella época. Los informes del FBI hablan de entrevistas realizadas a prisioneros de guerra alemanes y a pilotos de caza que vieron realmente pruebas con aviones de forma circular en el espacio aéreo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene todo esto que ver con Roswell? Los mismos científicos que pueden haber estado probando estos aviones con forma de nave fueron traídos en secreto a Estados Unidos bajo el proyecto pacífico llamado Proyecto Clip. El Proyecto Clip comenzó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial para atraer a los científicos nazis y ayudar a los resultados bélicos de los Estados Unidos. Obviamente, al final de la Segunda Guerra Mundial, estaba claro que los rusos serían el próximo gran enemigo. Tras haber derrotado a la Alemania nazi, el plan era capturar el mayor número de científicos posible antes de que los rusos les pusieran las manos encima. ¿Adivináis a dónde les llevaron? Al sureste de Nuevo México. ¿El accidente de Roswell fue en realidad un platillo volante nazi? ¿Qué pasa si lo que se estrelló en Roswell no era un globo meteorológico como afirmaba el ejército de los Estados Unidos? O ni siquiera un ovni como afirman los ufólogos. ¿Qué pasa si era una nave nazi? El Proyecto Clip era un programa clasificado que trajo a los científicos nazis hasta el desierto de Nuevo México. Una de las principales razones por las que el Proyecto Clip era clasificado y considerado controvertido fue que muchos de los científicos que trajeron no eran solo alemanes que habían sido obligados a trabajar con los nazis. Eran fervientes nazis ellos mismos. Por supuesto, la idea de trabajar con la élite de los científicos alemanes nazis al final de la Segunda Guerra Mundial no era algo que mucha gente encontrara polémico, sino que simplemente no era viable. ¿Qué pasa si el gobierno ha estado utilizando la idea de los ovnis para encubrir otras actividades? Hablando del tema, ¿qué pasa con los pequeños hombrecillos verdes? El clip parece una explicación convincente para el platillo volante, pero ¿qué hay de los pilotos de Metro 20? Lo que nos encontramos en Roswell fue un enorme campo de restos, además de avistamientos de cuerpos alienígenas en la misma zona. Posiblemente fue el lanzamiento de un cohete V-2 traído de la Alemania nazi con una tripulación de monos. Se estrelló y, puesto que la Guerra Fría estaba en auge y no querían que los rusos los descubrieran, se inventaron la historia del platillo volante para esconder el experimento con monos, por llamarlo de alguna forma. Las fuerzas aéreas negaron esa teoría, pero es un hecho que en los años siguientes a Roswell se realizaron experimentos con cohetes V-2 y monos a bordo. Puede que os hayáis sorprendido o no al saber que los ufólogos más acérrimos tampoco son seguidores de esta teoría. No había nada normal, ni alambradas, ni tubos de vacío, ni remaches, ni tornillos, ni tuercas, nada de ese estilo. Si era tecnología alemana, ¿por qué utilizaban componentes extraterrestres? Afrontémoslo. Ninguno de nosotros, ni siquiera los ufólogos, estábamos allí. Desde 1947, la gente ha buscado la verdad sobre lo que pasó en Roswell. ¿Alguna vez saldrá a la luz?
¿Cómo puede ser clasificado? Toda la escena política se ha convertido en lucha profesional. Solo un estúpido globo que fue desclasificado hace muchos años. De alguna forma, no importa si los extraterrestres aterrizaron o no. Roswell es una historia próspera y nada hará que los que creen dejen de hacerlo. Siempre hemos mantenido que simplemente seguimos los hechos hasta donde nos lleven las pruebas. Restos extraños. No voy a... Muchas veces nos preguntan de dónde vienen o por qué están aquí y cómo una nave que ha viajado de una galaxia a otra o entre sistemas solares se ha podido estrellar. La respuesta más fácil es que no lo sé, pero ocurrió. No puedo imaginarme un tema más interesante. Y lo que hace que siga es la respuesta de la gente. Sí, tengo mis críticos entre los ufólogos, pero si descubres algo nuevo, tienes la responsabilidad de hablar sobre ello. Eso es lo que yo hago, hablar de ello. Creo que lo único que convencería a Stanton Friedman y a los que realmente creen en los ovnis en el mundo es que los alienígenas vinieran, aterrizaran en la Casa Blanca, salieran y después dijeran Klaatu barada nikto, es decir, nosotros no estuvimos en Roswell. También puede darse el caso de que en algún archivo militar, en alguna cámara acorazada o en algún lugar esté la prueba definitiva. Si sale a la luz o si no lo hace, yo sigo creyendo que un suceso de gran importancia tuvo lugar en Roswell. Pero si hay una explicación racional, todavía tendremos que enfrentarnos a un gran problema: el testimonio de los habitantes de Roswell. No era un avión ni un globo meteorológico. No era ningún proyecto secreto de los nazis, los rusos o quien sea. No fue ninguno de nosotros. Procedía de algún otro lugar. Si creéis que la historia de Roswell es un montón de basura, también creeréis que estas personas están terriblemente equivocadas. O que mienten. Todos y cada uno de ellos. Eso es muy difícil de asimilar. A fin de cuentas, es cosa vuestra. Marcel le habló a Friedman sobre el platillo volante que se estrelló en Roswell, y Friedman empezó a desarrollar una teoría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cualquier extraterrestre inteligente sabía que había tres elementos que indicaban que aquellos terrícolas idiotas, cuya principal actividad social era la guerra entre pueblos, acabarían por molestarlos. Los tres elementos eran las armas nucleares, los cohetes V2 y potentes radares. ¿No es increíble que en julio de 1947 solo se pudieran encontrar estos tres elementos tecnológicos en la zona sureste de Nuevo México? En algún momento de la investigación, Friedman desarrolló la habilidad de saber lo que pensaban los extraterrestres. Pero si había un platillo volante en Roswell, no aterrizó, sino que se estrelló. Por lo que sabemos, podría haber ido de camino a Mercurio, por ejemplo. No llegó a donde fuera que se dirigiese, así que nos quedaremos con el misterio. Solo queda una persona con vida que afirma haber tenido en sus manos un pedazo del platillo volante. No es nuestro típico teórico de la conspiración. Es cirujano de vuelo del ejército de los Estados Unidos. Podemos descartar el resto de explicaciones y ¿qué nos queda? Una nave extraterrestre. Puede ser una idea muy extravagante, pero también es la explicación más simple. Por suerte para nosotros, antes de volver al hangar 84 con las piezas de un platillo volante, Jesse Marcel hizo una parada en casa para enseñárselo a su mujer y a su hijo, Jesse Marcel Jr. Aquella noche de julio en Roswell no la olvidaré nunca porque fue única. Marcó un punto de inflexión en mi vida, antes y después del suceso. Estaba profundamente dormido. Sería la 1 o las 2 de la madrugada. Mi padre vino a mi habitación y me despertó. Me dijo, ven aquí, Jesse, tengo algo que quiero que veas. Estaba muy emocionado y mi padre no es de los que se emocionan. Era algo fuera de lo normal en él. Entonces supe que fuera lo que fuese, sería algo importante. Después fue a buscar a mi madre, la despertó y extendió algunos restos en el suelo de la cocina. Entonces dijo, son pedazos de un platillo volante.
Había varios fragmentos de una barra en forma de L, y en la superficie había algo que parecían jeroglíficos. Le pregunté, ¿qué es esto? Marcel y su padre recrearon el pedazo de la nave de memoria para poder mostrarle al mundo lo que vieron aquella noche. Los símbolos estaban en la superficie interior de la barra. Recuerdo uno que era muy preciso, este de aquí, porque podía asociarlo con objetos familiares, como una foca jugando con una pelota. Ofrecer una explicación más creíble, como que era un globo meteorológico. El caso es que es mucho más fácil que creamos que es un globo meteorológico que una nave interestelar. Por supuesto, no es tan fácil de realizar como parece. En primer lugar, había gente en el pueblo que sabía algo. En segundo lugar, hacer pública una historia que luego se pudiera retirar era una forma estupenda de hacer las cosas. La gente se tragó el encubrimiento. Investigando en Roswell, Stan ha destapado una historia suculenta. Muchas gracias. Me alegro de conocerte. Lo mismo digo a Becky. Como las abejas a la miel, los ufólogos llegaron a Roswell de todas partes como un enjambre. Todos tenían su opinión. Dave Thomas es físico y matemático. También es el presidente de un grupo llamado Los Nuevo Mexicanos para la Ciencia y la Razón. En la ciencia, decimos que las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Si queremos que alguien crea en algo tan extraordinario como extraterrestres que viajen a través del espacio y que han venido a la Tierra, necesitaremos algo más que fotos desenfocadas. Necesitaremos pruebas físicas reales. La mejor de todas sería una gota de sangre alienígena. Sería más importante que Charles Darwin. No hay forma de poder apagar el entusiasmo científico de esa historia. La razón por la que no ha ocurrido es que aún no hemos sido visitados por extraterrestres. Puede que algún día sí, pero aún no ha sucedido. Entonces, ¿cómo se explica esto? Están los que creen que lo que se estrelló en Roswell era más que un plato. Tom Carey y Don Smith, veteranos investigadores de ovnis. Han dedicado 20 años a esta historia y están convencidos de que han descubierto la verdad. Lo que se estrelló en Roswell no es de este planeta. Nos lo han confirmado las historias de decenas de personas que vieron la nave y a sus ocupantes muertos. Sus ocupantes muertos, ocupantes muertos, ocupantes muertos. ¿Extraterrestres muertos? Empezamos a entendernos. Creemos que se encontraron 5, 6, 7 cuerpos en 3 lugares diferentes. Hasta hace unos años no descubrimos que Mac Brazel, quien encontró los restos originales, también encontró cuerpos en una zona a pocos kilómetros de los restos del platillo. Es uno de los mayores sucesos del milenio. Esperad, no es una afirmación cualquiera. Vamos a necesitar algo más de información. Retrocedamos un momento. En 1947, Jesse Marcel era el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell. Cuando llegaron al pueblo noticias del platillo volante, Marcel tuvo que investigar. Antes de morir, le contó su historia a Friedman. Había plantado la semilla, había nacido la conspiración de Roswell. Hablé por primera vez con Jesse en el 78. Eso fue antes de que salieran los libros, antes de que se permitiera un gran revuelo público, antes de que los ufólogos supieran algo de Roswell. Era algo nuevo. Estaba allí, solo que nadie lo sabía. Un trozo de metal, o que parecía ser metal. No era flexible, pero era tan delgado como el envoltorio de una caja de cigarrillos. Intenté abollar el metal, pero no se podía doblar, no se le podía hacer marcas. Cogí un mazo y lo golpeé. Lo puse en el suelo y volví a golpearlo. El mazo rebotó hacia atrás. No era un globo meteorológico en absoluto. Era una nave. ¿Pero qué tipo de nave? No lo sé.
No había ningún motivo para que alguien mintiera en aquellas circunstancias. Eso sin mencionar el hecho de que se estuviera sugiriendo que el oficial de inteligencia del grupo militar de más élite del mundo se hubiera inventado una historia tan absurda. No tiene ningún sentido. Friedman estaba enganchado y empezó a indagar en Roswell para descubrir si alguien más tenía algo que contar. Muchos de los testigos con los que habló habían muerto. Afortunadamente, las entrevistas fueron grabadas antes del gran revuelo. No sé lo que era. Parecía madera de balsa, pero no ardía. Y tampoco podía cortarla con un hacha. Había un pequeño pedazo de algún material que se podía arrugar, pero al soltarlo, volvía a su forma y ya no se podía plegar. Roswell estaba resultando ser bastante interesante. Había ocurrido algo extraño. La pregunta era ¿qué y por qué en Roswell? Parece que los extraterrestres no puedan resistirse a la combinación de armas nucleares, cohetes gigantes y radares. Algo extraño ocurrió en Roswell. Eso es todo lo que sabemos. También sabemos que nadie habría sabido nada de todo esto si Stanton Friedman no hubiera conocido a Jesse Marcel. En julio de 1947, Roswell era un pueblo pequeño y aburrido rodeado de ranchos y desiertos. También estaba la sede del Escuadrón de Bombarderos 509, el grupo militar más importante del mundo. Acababan de lanzar 2 bombas sobre Japón y habían probado 2 más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra y justo cuando parecía que la vida volvía a la normalidad, ocurrió algo extraño. Un objeto grande y plateado atravesó el cielo a toda velocidad y se estrelló en el desierto con un gran estruendo. Un ranchero local encontró fragmentos de lo que quiera que fuese e informó a la base militar. Noticias breves. El gobierno se interesó inmediatamente y por primera y única vez en la historia de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa informando sobre el choque de un platillo volante. Como era de esperar, una noticia así ocupó los titulares del país. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año. El platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Pero un día después, el comunicado de prensa inicial fue retirado y apareció otro con una explicación mucho más racional. El platillo volante es un globo meteorológico. La historia se basa prácticamente en aquellos 2 comunicados de prensa. Un día es la guerra de los mundos y al siguiente es un globo meteorológico. Así, los habitantes de Roswell volvieron a los ranchos y la vida continuó. Por supuesto, aquel no fue el final de la historia. Varias personas no podían olvidarlo. Nunca habríamos escuchado hablar de Roswell, ni tampoco habría aparecido en las pantallas de televisión si no se hubieran conocido en 1978 Jesse Marcel, un militar retirado, y Stanton Friedman. Durante el día es un físico sosegado, pero por la noche es el ufólogo más famoso del mundo. Tras 30 años de investigación, estoy convencido de que el gobierno recogió un platillo volante estrellado y varios cadáveres alienígenas aquí, en Nuevo México. En la nariz. El significado de los símbolos escapa a mi mente débil. Quizá diga no tirar de la cadena con gravedad cero o algo parecido. Nos quedamos mirándolo unos 10 o 15 minutos y él me decía, esto es algo que recordarás durante el resto de tu vida. Y así fue. Aquí estamos, casi 60 años después, y sigue ahí.
Al igual que su padre, Jesse Jr. se alistó en el ejército. Es cirujano de vuelo desde hace 40 años. Este año tiene permiso durante 2 semanas. Ha decidido volver a Roswell a seguir los pasos de su padre. Fue aquí, en el hangar 84, donde su padre trajo los restos. Por la forma en la que Jesse lo cuenta, los militares pronto dieron el cambiazo de los restos para despistar a la prensa. He visto fotos de mi padre arrodillado sobre los restos en el suelo del despacho del general Rami. El general Dubos también estaba. Al mirar el material que había en el suelo del despacho, me di cuenta de que no era aquello lo que vi en el suelo de la cocina de casa. Mi padre dice que puede que hubiera restos originales, pero que la mayoría los habían cambiado. En el fondo, cree que no hay duda de que la historia del globo meteorológico era una tapadera. Absolutamente ninguna. Sabíamos que era una tapadera. Pero lo hicimos para apaciguar la curiosidad de la prensa. Pensemos por un momento que un ovni se estrellara en Roswell de verdad. ¿Por qué querría encubrirlo el gobierno? Habían pasado 2 años desde la Segunda Guerra Mundial. La tensión era enorme y la Guerra Fría iba en aumento. Puede que no fuera el mejor momento para admitir que no tenían control sobre el cielo. Hubiera sido sorprendente si no lo hubieran encubierto. ¿Qué iban a decir? ¿Han venido extraterrestres? ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Cómo actúan? Pensamos que os gustaría saberlo. Esperad un momento. La primera pregunta es, ¿por qué al principio el gobierno dijo que era un platillo volante? Hay 2 posibilidades. Una, alguien de poco rango en la jerarquía militar se puso nervioso y cometió un error. Pero el protocolo militar detectó que un comandante del 509 tenía que autorizar el comunicado de prensa. Un simple error no parece el motivo. 2. Fue una desinformación planeada. El proceso es el siguiente: admitir que es un ovni y después